Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes. Qué bueno poder nosotros llegar a través de estos medios televisivos, a través de Televisión Ciudadana, con la programación de Palabras de Vida. Como siempre, acompañándonos en este set con nuestro amado compañero en el ministerio, Pastor Luis Javier Larrea, este servidor, Pastor Joaquín Jerez, en quien una vez más le damos la bienvenida a la programación de Palabras de Vida. Queremos que también el Pastor Javier nos pueda saludar en esta maravillosa programación. Pastor. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Pastor, es un gozo poderle acompañar en esta preciosa programación de Palabras de Vida y poder llegar a cada uno de los hogares que en esta hora estamos llegando. Sí, Pastor, que un gozo, como decía, poder estar acompañándole. Así es, Pastor, recordar a todos los amables televidentes que la programación de Palabras de Vida se emite todos los días de 5:30 a 6 de la tarde por Televisión Ciudadana. Es una programación con contenido espiritual auspiciada por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, y queremos también dar algunas de nuestras direcciones. Pastor Luis Javier, la iglesia allí también en El Rocío, Pastor. Estamos ubicados en la carrera 15E, número 105-63 del barrio Villaflor, junto al Rocío. Los días de culto son los días martes, jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, precioso culto evangelístico. Le invitamos a todos para tener el gusto de compartir con ustedes. También allí en el Movimiento Misionero Mundial del barrio La Villa, diagonal 185262, barrio Las Villas. Los días de reuniones, como en la mayoría de iglesias, los martes culto de oración 7 de la noche, jueves enseñanza bíblica, y el día domingo culto en la mañana, reunión familiar 9 de la mañana, y en la tarde 5:30 culto evangelístico. También recordarles que todos los días sábados también hay culto de jóvenes, Pastor, porque creemos que en la mayoría de lugares también hay ese culto, y es a las 5 de la tarde, culto de jóvenes. Pastor, la programación de Palabras de Vida nos motiva y nos inspira siempre en el Señor a seguir ese camino recto que traza la palabra de verdad. Pastor. Es una bendición, Pastor, porque este es un programa con un contenido, como hemos dicho, siempre espiritual, pero también bíblico, basado en la palabra de Dios. Nuestro enfoque siempre será compartir la palabra del Señor, que, como dice la Escritura, nos guía a toda verdad. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Y ese es el propósito de este programa, Pastor. Así es, Pastor, la palabra de Dios es viva y eficaz. Puede ingresar y entrar con profundidad a tu corazón, y lo bueno es que revela lo que hay y manifiesta lo que hay en el corazón. Es espada de dos filos, y ese es el propósito de esta programación. Espero que no se despegue de esta señal, porque en contados segundos volveremos con cada uno de ustedes. Recuerde, programación de Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 105-63, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.
Después de esta breve pausa, pastor, regresamos con todos los amables televidentes que siempre nos acompañan, pastor, a través de esta buena programación. Pastor Luis Javier, hoy tenemos un tema maravilloso que es de la victoria al fracaso, y hay una cita bíblica en la cual queremos hoy compartir y queremos, ¿por qué no, pastor?, meditar en las Escrituras en el día de hoy, pastor. Sí, queremos leer la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, verso 4 y verso 5, para hablar este maravilloso tema que, como dice usted, pastor, hoy podemos decir estas cosas le sucedieron a ellos. Dice la palabra: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Lo que yo decía ahora, pastor, este tema tiene mucha relación con lo que dice el apóstol San Pablo. Estas cosas les ocurrieron a ellos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado estos últimos tiempos. Este tema que queremos mirar hoy es un tema que nos debe de hacer reflexionar a cada uno de nosotros, y como dice la palabra del Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hoy podemos estar en pie en victoria, pero si nos descuidamos, mañana podemos estar fracasados, lamentablemente, y es lo que Dios quiere alertarnos para que no nos vaya a ocurrir, pastor. Así es, pastor, siempre hay pautas marcadas en las Escrituras que nos previenen, nos alertan, y otras que marcan ejemplos, pastor, para que no caigamos en lo mismo, porque hay personas que dicen: pero la Biblia dice, y nombran algunos personajes bíblicos y hablan de sus fracasos para justificar sus fracasos, y ese no es el motivo de la Escritura. La Escritura, antes, al contrario, nos presenta a ellos y manifiesta los errores y debilidades para que nosotros no cometamos los mismos errores. Al contrario, antes nos dan pautas muy marcadas donde nos habla de la importancia de buscar al Señor, de la victoria al fracaso. Y en este personaje, pastor, sobre todo en este texto, verso 4, verso 5, donde dice: e hizo lo recto delante del Señor. Entonces muchos se preguntarán, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de ese reinado del rey Usías, y marca desde el primer momento toda la bendición que hay, las oportunidades, lo que él traza con la ayuda del Señor, pero también las consecuencias de ese fracaso en el cual también él tiene. Pero vamos a iniciar en esa primera parte, pastor. Es importante, pastor, lo primero que tenemos que decir es que Dios tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros, los seres humanos. Ahora, depende de nosotros que se cumpla ese propósito de Dios. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, y eso es una realidad dependiendo de nuestra disposición y de las decisiones que tomemos en nuestra vida, porque Dios hizo al hombre de libre albedrío. Entonces depende de nosotros que cumplamos el propósito de Dios, o que lamentablemente nos fracasemos. Dios nunca quiere el fracaso para ninguno de nosotros, pero son nuestras decisiones las que en un momento nos pueden llevar a fracasar. Ahora, nosotros encontramos en este hombre, pastor, lo que usted decía, que su inicio es un inicio admirable, un inicio que uno dice: qué bueno que todos pudiéramos iniciar de esa manera como inició este hombre. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esa palabra, ante los ojos de Jehová, personalmente me llama mucho la atención, porque a veces uno se cuida de la esposa, los que somos casados, los hijos se cuidan de papá, de mamá, de familiares, de parientes. En el caso de uno como cristiano se puede cuidar del pastor, nosotros como pastores nos podemos cuidar del presbítero, pero qué maravilloso cuando nosotros tenemos en cuenta que delante de quien debemos andar rectamente es delante del Señor, porque uno al hombre lo puede engañar, pero a Dios nunca le puede engañar. Pastor, Dios conoce las intenciones del corazón. Eso permite que nosotros estemos desnudos delante del Señor. O sea, delante del Señor, que es luz, nadie se puede ocultar. Y aquí vemos una manifestación de este rey, pastor, de la importancia para tener en cuenta de cómo este hombre llegó a ser exitoso, cómo llegó a prosperar en su reinado. Dice en la primera parte,
pastor, cuando este muchacho sobre todo dice que empezó a reinar desde muy joven, y vemos cómo empezó a reinar de una manera exitosa y a la vez próspera. Ahora, el secreto en el verso 4 que usted leyó, pastor, dice que este hombre empezó a buscar y a caminar conforme a la voluntad de Dios. Hay personas que se preguntan y quieren, hay muchas preguntas que se hacen: ¿cómo puedo ser exitoso? ¿Cómo puedo alcanzar prosperidad? ¿Cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy haciendo la voluntad del Señor? Yo creo que hay una palabra que Dios nos traza, y a través de ella también el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de cómo estamos caminando. Segundo, hay una conciencia en la cual manifiesta tanto en usted como en mí qué es bueno y qué es malo. Y por eso vemos, pastor, que en estos principios, ¿sabe qué? Es buscar a Dios. Lo primero que tenemos que mirar es que trae bendición y trae prosperidad, pastor. Es muy importante en la vida, siempre desde el principio, el buscar a Dios ha sido un beneficio, una garantía. Y no olvidemos lo que dice la palabra de Dios cuando dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. A mí me agrada mucho lo que la palabra de Dios dice de este hombre en el verso 5: y persistió en buscar a Dios. Porque hay gente, pastor, que también busca a Dios momentáneo, o sea, por un momento, por un instante, a veces en momentos de circunstancias, a veces en momentos de aflicción, de dificultad, y de ahí que uno por lo menos le ha tocado vivir la experiencia. No sé, pastor, si usted la ha vivido, de personas, un ejemplo, que cuando se llega a una campaña evangelística de sanidad, de milagros, usted lo ve en el templo, vienen y aparentemente uno dice: esta persona quiere buscar a Dios, pero termina la campaña, recibe el milagro, recibe la sanidad y uno no lo vuelve a ver. No solamente en la parte de sanidades, de milagros, a veces la misma iglesia o los mismos hermanos y también las personas, cuando tienen problemas, acuden a la iglesia y uno cree que tienen la decisión o la determinación de buscar a Dios, pero luego, después de que pasa la tormenta, que llega, como dice el himno, la calma, usted lo ve que no vuelven por la iglesia, que dejan de buscar a Dios. Pero esta palabra me gusta mucho: persistió en buscar a Dios, pastor. Pastor, y desde muy temprana edad, porque dice, refleja la escritura, que era de 16 años Usías cuando empieza a reinar. Qué bueno poder nosotros ver a través de la palabra que no hay justificación para aquellos que dicen que de pronto, como usted ha hablado, que solamente se aparecen de momentos. No, que hay personas desde muy temprano que se mantienen y empiezan a aferrar su vida a los propósitos de Dios, y no como luces intermitentes, que hay personas que van hoy y mañana no, y como dice, mientras que va todo bien, en un momento entonces se apartan. Cuando empieza a venir el momento difícil, entonces no lo enfrentan, y ahí sí vienen a buscar al Señor porque saben de antemano que hay respuesta de parte del Señor. Dice: Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Dice: y de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. O sea, vemos que hubo bastante tiempo en el cual en su reinado se pudo mantener, y vemos que también, como usted dice, persistió empezar a buscar, porque qué bueno poder nosotros tener directrices y saber que dan resultados. Y déjeme decirle, amable televidente, amigo y aún persona que se ha apartado, mientras que empecemos a buscar a Dios y persistamos en ellos, empezamos a ver resultados, porque empieza a edificar y a reestructurar muchas cosas de las cuales quizás estaban en decadencia, pero que Dios le permite empezar a ser levantado. Pastor Javier. Es maravilloso, pastor, y es importante lo que usted dice, la parte inicial de su reinado, cuando tenía 16 años. Hoy tenemos o nos enfrentamos a una juventud llena de excusas, llena de evasivas, que dice, y a veces lamentablemente nosotros también los padres decimos: es que hay que entenderlos, ellos están en una edad muy difícil. Pero yo quiero decirle que para buscar a Dios no hay edad. A Dios se puede buscar en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, en una edad mayor, madura, o incluso en nuestra vejez.
podemos llegar a buscar el Señor. Eso es importantísimo en nuestra vida. Ahora este hombre comienza a buscar a Dios, y dentro de ese buscar a Dios, no solamente, pastor, usted decía algo muy importante de la ciudad que este hombre logra nuevamente tomar y edificar y entregar al pueblo del Señor. Es que no solamente se dedicó a buscar a Dios, sino que también se dedicó a desarrollar el programa en bien de él y el pueblo de Judá. Como gobernante, pastor, precisamente en Jerusalén, que sabemos que era una parte muy clave en el reinado, y empezó a buscar al Señor, y empezó también al buscar a retomar cosas que se habían perdido, empezó a restaurar y empezó a tomar propiedad de cosas en las cuales el enemigo había tomado. Pero más adelante también dice, pastor, que fue Dios el que empezó a darle estas victorias. Ahora, vemos entonces que el secreto del rey Usías, pastor, en esta primera parte de las bendiciones y la prosperidad que Dios te puede traer, es que el secreto de Usías fue caminar conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo que podemos mirar es que empezó a aplicar la palabra, las escrituras, empezó a restaurar los altares y empezó a restaurar las cosas que habían estado en decadencia espiritual, porque creo, pastor, que si queremos bendición, tenemos que empezar a restaurar aquello que ha caído, y sobre todo en el área espiritual, pastor. Este hombre fue muy entendido, pastor, lo que usted dice, o sea, comenzó a formar, a restituir aquello que estaba dañado, aquello que se había perdido, conforme a la voluntad de Dios. Usted decía algo muy importante, y es que no solamente aplica para otros, sino también para su propia vida. Eso es muy importante dentro de nosotros. Él entiende que Dios le había elegido, entiende que Dios tenía un propósito con él, y comienza a caminar en el propósito de Dios. Esto no solamente trajo bienestar a su vida, sino que también trajo bienestar a todos aquellos que estaban a su alrededor, que servían también. Ahora, aparte de eso, pastor, lo que uno tiene que mirar es que su reinado es un reinado muy extenso, no es solamente de unos cortos días, sino es un reinado muy extenso. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando se hacen las cosas bien, se puede prevalecer en el tiempo. Con razón el apóstol Juan dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, refiriéndose acerca del mundo y sus deleites. Dice que pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es importante en nuestra vida, no es de comenzar, no es de iniciar, es de lograr concluir la carrera. Como dijo el apóstol San Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual es importante en nuestra vida. Esto no es de un día ni de dos. Con Dios podemos mantenernos en el tiempo. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios y obedecer la palabra, cumpliendo los mandamientos de Dios. Muchas personas dicen, bueno, fulano, ¿cómo hace para mantenerse? Es sencillo, es aplicar los principios de la Escritura para vivir haciendo la voluntad de Dios. Pastor, ahí es donde muchos se preguntan por qué el fracaso y por qué muchas veces no prosperan. Lo primero, no quieren tomar en cuenta a Dios. Lo segundo, hay ejemplos marcados de los cuales vemos a través de la palabra que aquellos que buscaron al Señor y se mantuvieron fieles, prosperaron. Dios los honró, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Algo que usted marcaba muy aquí en esta parte, pastor, es que hay personas que en un momento no quieren tomar en cuenta al Señor, sino quieren tener en cuenta otras cosas. Pero mientras no tengamos en cuenta al Señor, vamos a fracasar. Ahora, pastor, ser fiel a Dios le asegura a uno una vida llena de bendiciones, y eso es importante. Algo usted hablaba de las personas que son intermitentes, hoy sí y mañana no. ¿Cómo quieres ser próspero o bendecido o tener la bendición de Dios si usted anda cavilando en dos pensamientos, pastor? Pastor, usted dijo algo muy clave, muy importante. Ser fiel a Dios nos asegura grandes bendiciones, y es lo que a veces muchos, lamentablemente, pastor, no entienden, no comprenden, que la fidelidad nos trae bendiciones. Todo en la vida tiene un precio, como dice la palabra. El que siembra escasamente segará. Pero en este caso, la fidelidad nos trae abundantes bendiciones. Y qué maravilloso es hablar de las bendiciones, porque cuando nosotros hablamos de las bendiciones es algo que nos llena de gozo, de alegría.
pero eso tiene un precio y se llama fidelidad, pastor. Así es, pastor. Recuerde que estamos en la programación de Palabras de Vida. Estamos hablando de la victoria al fracaso. ¿Cómo una persona siendo próspera y siendo bendecida puede fracasar? Ya volvemos en unos segundos con Palabras de Vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en la programación de Palabras de Vida. Pastor Luis Javier, hemos venido hablando sobre de la victoria al fracaso y precisamente hablando de este rey Usías desde muy temprano que empezó. Este verso 5, pastor, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que el Señor había hecho con su padre, pero dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías y entendido en las visiones de Dios, y en estos días que él buscó a Dios, Dios le prosperó, pastor. Eso de entendido en las visiones de Dios lo que significa es que Dios le dio la capacidad, porque las capacidades vienen de parte del Señor. La Biblia dice que a cada uno nos dio conforme a Él le place. Esto no es del que quiere ni del que corre. O sea que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, pastor. Amén. Y esto no es del que quiere ni el que corre, sí, señor, sino de que Dios tiene misericordia. Pero me gusta mucho la última parte que dice que en estos días en que Él buscó a Dios, dice que Dios le prosperó. Qué maravilloso es que nosotros entendamos que nuestra prosperidad y bendición depende de buscar a Dios. Muchos corren a buscar otras cosas. Con razón la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pastor, entendido en las visiones de Dios, vemos que hay una seguridad y una confianza cuando uno estamos en esa comunión y vemos cómo empezamos a ver resultados y a entender la escritura y a entender la palabra y a ver cómo empiezan a desarrollarse la obra del Señor y ver cómo Dios empieza a actuar, nos trae gozo y eso nos trae motivación, nos trae seguridad y nos trae confianza. Vemos, pastor, que mientras que este hombre empezó a buscar al Señor, dice que empezó Dios a prosperarlo, pero a darle entendimiento, o sea, a darle sabiduría, a ser acertado en las decisiones. Y creo que eso es muy clave, pastor, en estos días. Eso es muy importante, el tener el conocimiento del el siguiente paso que yo voy a dar. Esto es lo que él dice que entendió en las visiones, o sea, era un hombre que sabía dar el siguiente paso de acuerdo a lo que Dios le iba revelando, lo que Dios le iba mostrando. O sea, que era un hombre que no caminaba simplemente sin saber a dónde voy a ir. No, él tenía claro a dónde iba a ir. ¿A dónde quería llegar, pastor? Estamos en este ya último bloque y qué bueno decirle a las personas que de pronto se han estancado, que no saben cómo hacer. Bueno, poder darles un consejo y decirles que solamente aferrados del Señor es lo que Dios puede obrar en su vida. Y antes de terminar esta parte, decirles de antemano que hay una segunda parte para que usted esté atento también en esta programación de Palabras de Vida,
pero queremos, pastor, que usted nos dé un consejo a estos amables televidentes y, ¿por qué no?, orar por ellos para que sea Dios ayudándoles, pastor. Decirles que lo más acertado en nuestra época y en nuestro tiempo es que nos acerquemos a buscar a Dios, y de Dios vendrá todo lo necesario para cada uno de nosotros. Se cumple lo que dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que acerquémonos, busquemos a Dios, y Él se va a encargar de direccionar toda nuestra vida. Vamos a orar, pastor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, por cada amable televidente que hoy a través de tu palabra se acerca a ti, sabiendo que toda confianza tiene que ser puesta en ti para que seamos prosperados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Javier, palabras de despedida a estos amables televidentes. A todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un gozo grande poder compartir con cada uno de ustedes y con usted, pastor. Recuerde quienes estuvieron con ustedes: Pastor Luis Javier de la Iglesia El Rocío, este servidor, Pastor Joaquín Jerez, en la programación de Palabras de Vida. A nuestro hermano en el máster, Jair, Dios le bendiga. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.